Nicolás Petro. Nicolás Petro es mencionado por el Departamento de Estado de EU en informe sobre corrupción y el hijo del presidente Gustavo Petro aparece en el apartado denominado corrupción en el gobierno, al igual que Juan Fernando Petro, hermano del primer mandatario. Nicolás Petro es investigado por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilegal por hechos cometidos durante la campaña del Pacto Histórico. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony J. Blinken, presentó los informes nacionales de 2023 sobre prácticas de derechos humanos en países del mundo, entre los que está Colombia. Bueno, gente, se confirma, gente, Estados Unidos denuncia, gente, que el hijo del guerrillero Gustavo Petro y el hermano son corruptos. Hoy Estados Unidos pone una alerta en Colombia sobre esta situación, que la familia del guerrillero Gustavo Petro son unas ratas. Hoy se confirma, hoy el pueblo internacional sabe que la familia de Gustavo Petro son unas ratas, son ladrones, son criminales. Hoy se revela en periódicos internacionales, revelan un documento donde Estados Unidos hace una grave denuncia que la familia de Gustavo Petro se robó las elecciones, que estas ratas recibieron plata del narcotráfico para financiar la campaña de su papá. Hoy es la grave denuncia que hace Estados Unidos y tiene en la mira al hermano de Gustavo Petro y al hijo del guerrillero Gustavo Petro. Recordarán ustedes, gente, fue el mismo hijo de Gustavo Petro quien denunció que estas ratas recibieron plata del narcotráfico para robarse las elecciones en Colombia. Escuchen ustedes mismos, gente, el audio del hijo de Gustavo Petro, donde denuncia su papá sabía del ingreso de plata de narcotraficantes. Escuchen este explosivo audio. Eso fue después de la segunda vuelta, cuando él ya era presidente electo. O sea, eso fue entre junio y agosto. ¿Su padre tenía conocimiento de los aportes económicos y la financiación de Euclides Torres a su campaña? Sí, sabía perfectamente que Euclides era quien financiaba la campaña. ¿Cómo podemos asegurar esa situación? Porque yo se lo mencioné varias veces, lo sabía. Él, en los carros, cuando nos transportábamos para los eventos, siempre iban Pedro Flores, él y yo, y hablábamos de la financiación. De Euclides era el que financiaba. Benedetti siempre se lo recalcaba en presencia mía, que era Euclides el que estaba financiando los eventos y la campaña. ¿Nunca su padre se interesó en conocer si esos dineros estaban siendo reportados a los organismos de control de...? En presencia mía, no. ¿Nunca se interesó por ese tema? No, en presencia mía nunca. ¿Nunca hizo un balance de cuánto hemos gastado en el Atlántico, cuánto se ha invertido, en qué se ha gastado, de dónde ha salido el dinero? Nunca. ¿Alguien le llevaba las cuentas a la campaña en Barranquilla, en el Atlántico? Benedetti siempre sacaba pecho y siempre hacía comentarios delante de él que esto costó tanto, pero él realmente nunca se interesaba. ¿Delante de su padre? Sí. Siempre se quedaba callado. O sea, ni aprobaba ni desaprobaba. Afírmenos entonces si su padre tenía total conocimiento. Sí, tenía plenamente conocimiento, no solo del Atlántico, sino en gran parte de la región Caribe. ¿Usted recuerda en cuántos eventos de los que se financiaron por parte de Euclides Torres estuvo presente su padre en la región Caribe? ¿O en otras ciudades, si fue que financió? No te entiendo la pregunta. ¿Cuántos eventos? De los que financió Euclides Torres, su padre estuvo presente. No en todos. En
todos los que organizamos, bueno, la gran mayoría que se organizó en la región Caribe, tuvo financiación ya sea del 100% o una parte del señor Euclides Torres. Y en todas esas manifestaciones, obviamente, acepté el candidato, en ese entonces, Gustavo Petro. Nicolás Petro. Nicolás Petro es mencionado por el Departamento de Estado de EU en informe sobre corrupción y el hijo del presidente Gustavo Petro aparece en el apartado denominado corrupción en el gobierno, al igual que Juan Fernando Petro, hermano del primer mandatario. Nicolás Petro es investigado por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilegal por hechos cometidos durante la campaña del Pacto Histórico. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony J. Blinken, presentó los informes nacionales de 2023 sobre prácticas de derechos humanos en países del mundo, entre los que está Colombia. Según el informe, en el territorio nacional no hubo cambios significativos en la situación de los derechos humanos durante el año 2023, aunque destaca los esfuerzos del gobierno nacional para atender denuncias y garantizar la protección de las poblaciones vulnerables. Colombia. Rechazo nacional e internacional por asesinato de reconocido líder y dirigente social de Bolívar. El informe está dividido en 7 secciones, cada una con capítulos detallados sobre los escenarios donde hay evidencia de vulneración de derechos humanos, como desplazamientos, ejecuciones extrajudiciales, secuestro, homicidios, entre otros. Colombia. Dijeron que iban a picar a mis hijos, así amenazan a la hija de fiscal asesinada por paramilitares. Llama la atención que en su sección 4 denominada Corrupción en el Gobierno, son mencionados Nicolás y Juan Fernando Petro, hijo y hermano del presidente Gustavo Petro, respectivamente. Puede leer: desplazados y confinados del Nordeste recibieron ayuda humanitaria por parte de la Unidad para las Víctimas. Sobre ello se dice corrupción. La Fiscalía General abrió investigaciones contra el hijo y el hermano del presidente Petro por presuntamente aceptar pagos irregulares, algunos de los cuales supuestamente financiaron la campaña 2022 de Petro. En ese mismo capítulo de corrupción, se advierte que los periodistas que informaban sobre corrupción se enfrentaban periódicamente a amenazas y que además desde enero fiscales iniciaron 12 nuevas investigaciones a 9 senadores y 13 representantes de la Cámara, 36 investigaciones a 39 exgobernadores, 94 investigaciones a 25 gobernadores y 4 investigaciones a exalcaldes. También le puede interesar investigaciones contra el presidente Gustavo Petro, en la mira el círculo privado detrás de la financiación de su campaña. Sobre la situación de los defensores de derechos humanos, el documento reveló que, según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2023, hubo 113 denuncias de homicidios de defensores de derechos humanos. La ACNUD confirmó que 46 muertes estaban relacionadas con las acciones del individuo en defensa de los derechos humanos y encontró que 67 casos no eran concluyentes. La ACNUD informó que 39 víctimas eran hombres, 7 mujeres, 9 afrocolombianos y 11 indígenas. En cuanto a las cifras por desaparición, de acuerdo con el Instituto Nacional de Medicina Legal y Forense, existen registros de 3.290 casos entre el 1 de enero y el 1 de agosto de 2023. De estos casos, 124 involucraron a afrocolombianos, 29 involucraron a personas indígenas, 1.316 involucraron a mujeres y 19 involucraron a miembros de la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, queer o intersexuales, víctimas. De los 3.290 casos, las autoridades encontraron 126 personas muertas y 326 vivas, 838 seguían desaparecidos. Según el Consejo Superior de la Judicatura,
Al 30 de junio había 16 condenas contra 10 personas acusadas en relación con desapariciones forzadas.